congregación el 17 de diciembre de 1934. La congregación iba a cumplir 20 años de existencia. Yo tenía 10 años. Vivía nuestro padre, Félix de Jesús Roger, y nuestra madre, Conchita Cabrera de Hermida, los dos vivían. El seminario menor que llamábamos Escuela Apostólica se encontraba en Tlalpan. No creo que digo mentiras si afirmo que soy el único sobreviviente de los que tuvimos la gracia incomparable de conocerlos a los dos, a Conchita y al padre Félix. Otros padres han conocido a uno o a otro, más bien a nuestro padre, pero a los dos creo que soy el único que sobrevive. En este año que celebramos el centenario de la fundación de la congregación, quiero dar un testimonio de mis recuerdos desde que entré a la congregación, particularmente la época en que vivieron nuestros padres. Estaba de superior en la ciudad de Morelia, de donde yo soy, el padre Vicente Méndez, y él tenía un grupo de acólitos. Entre ellos seleccionó 5 niños para llevarlos a la escuela apostólica. Yo era uno de ellos. Llegamos a Tlalpan en la noche. Entonces Tlalpan estaba muy distanciado de la Ciudad de México, era una población aparte. Y fuimos acogidos muy bien en la escuela apostólica. Ahí nos tenían preparado todo para dormir, para descansar. Al día siguiente fuimos a ver a nuestro padre. Nuestro padre entonces vivía en un chalet que estaba a un costado de la parroquia de Tlalpan. Era como lo conocíamos, el chalet. Allí vivía nuestro padre con el padre Edmundo y el hermano Agustín Lira. Yo lo había conocido en Morelia, el año 1930, porque en ese año las hijas del Espíritu Santo, fundadas por nuestro padre para tener colegios y seleccionar vocaciones, habían fundado el colegio Motolinía. Yo fui de la primera generación de ese colegio. Eran años sumamente difíciles, porque el gobierno perseguía mucho a la iglesia. Allí estudié 4 años de primaria con las hijas del Espíritu Santo, que eran unas excelentes maestras y unas excelentes religiosas. Por supuesto que no tenían hábito, no vestían hábito ni nada que se le pareciera, porque eso era completamente peligroso. Si el gobierno se daba cuenta que eran religiosas, inmediatamente clausuraba el colegio. Después de esos 4 años, el padre Vicente me llevó con otros 4 compañeros para ingresar en la congregación. Como decía, llegamos el 17 de diciembre, cosa pues hermosa, en detalle hermoso. Ese día nuestro padre cumplía años, el 17 de diciembre, pero no lo vimos hasta el día siguiente. Yo había conocido a nuestro padre en 1930, porque él fue a visitarnos al colegio Motolinía. Era alto, robusto, con unas cejas muy espesas y una mirada profunda, pero una mirada que era tan dulce, que era tan paternal, que uno sentía una felicidad cuando nuestro padre lo miraba. Me acuerdo muy bien que fue recorriendo los salones donde estábamos los niños para saludarnos, que nosotros lo conociéramos y lo adoráramos. Entonces estaba nuestro padre todavía fuerte, en plena salud. En cambio, cuando llegué a la escuela apostólica, ya nuestro padre estaba doblegado, porque el año 1931 había sufrido una enfermedad gravísima, estuvo a punto de morir. No murió, pero quedó
muy afectado en su salud. Ya era otra figura. Pero quiero destacar una cosa. Su cuerpo se había doblegado, pero su espíritu no. Su espíritu estaba siempre alegre, optimista y bondadoso. Como recuerdo cuando nos visitaba nuestro padre y nos hablaba de sus proyectos, de sus recuerdos, de tantas cosas, con un optimismo, una mirada una actitud tan alegre, tan llena de ilusión, como si estuviera empezando la vida. Aquello nos llenaba a nosotros de entusiasmo. Visitamos a nuestro padre, estuvimos con él y luego nos dirigimos a la Basílica de Guadalupe. Era todo un viaje largo de Tlalpan hasta la Basílica. Había un tranvía que llegaba hasta el Zócalo, en México, y allí se transbordaba a otro tranvía que llegaba hasta la villa. Visitamos a la Santísima Virgen, que era la más grande ilusión que teníamos, y después regresamos a Tlalpan. Eran días de posadas, en las noches se hacía la novena de la Navidad, se pedía la posada y luego se hacía un convivio muy alegre en el patio de la Escuela Apostólica, que era un edificio muy amplio. El superior, que era el padre Manuel, tenía perfectamente arreglado, todo muy limpio, todo muy en orden. El reglamento era muy estricto. Nos levantaban a las 5 de la mañana, me acuerdo con terror todavía, porque era diciembre, hacía un frío terrible en Tlalpan. Me acuerdo como si estuviera viendo, desde el patio se veía el Ajusco, con piel de nieve y un viento helado. Sin embargo, nos levantaban a las 5 de la mañana. Sí, nos calentaban el agua para lavarnos, pero era un reglamento austero, muy austero. Empezando enero, comenzó el curso. Nuestro padre había puesto en la Escuela Apostólica 9 sacerdotes. Esto demuestra el interés que nuestro padre tenía en la formación de sus hijos. 9 sacerdotes. Los alumnos éramos unos 60. En mi curso éramos como unos 24. El curso de primero. Empezó el curso con toda regularidad. Recuerdo que en las mañanas sonaba la campana, nos levantaban, hacíamos unas preces y corríamos todos a la capilla. Subíamos hasta un camarín que estaba en alto, donde estaba la Inmaculada. Esa imagen bellísima de la Inmaculada, que fue lo primero que compró nuestro padre cuando fundó la Escuela Apostólica. Era el primer acto que teníamos en nuestra vida, ir a saludar a la Inmaculada y luego lavarnos, arreglarnos y empezar toda la jornada. Recitábamos las oraciones de la mañana, la Santa Misa, luego el desayuno y enseguida las clases. Como digo, todo marchaba con perfecto orden. El superior era el padre Manuel Hernández, el vicesuperior era el padre Benedicto Plasencia, que fue un gran formador, y el director espiritual era el padre Tarcisio Romo, un jalisciense de los Altos de Jalisco, un sacerdote, que diría yo, muy varonil, pero de mucho corazón. Él era el director espiritual. Desde entonces yo le confié mi alma hasta que me ordené sacerdote, y todavía después. Le debo muchísimo al padre Tarcisio. Empezó el mes de febrero y a los primeros de marzo, si no recuerdo mal, el gobierno que presidía el general Cárdenas
el cual persiguió principalmente a los seminarios y colegios católicos, una persecución radical. Los agentes del gobierno andaban buscando, no sé, un convento o algo así, y cayeron a la escuela apostólica y se dieron cuenta que era un seminario. Inmediatamente nos echaron fuera, confiscaron las cosas que quisieron, las amontonaron todas en la capilla, y después de unos pocos días tuvimos que salir de la escuela apostólica. Me acuerdo muy bien, una noche, por una puertecita secreta que daba a un callejón, el callejón de Carrasco se llamaba, en un camión de carga, salimos sin saber a dónde. Llegamos en la noche a una casa que daba la impresión de estar en ruinas. Allí en un cuarto, a oscuras, no había luz eléctrica. En un cuarto estaban amontonados todos los colchones, con unas velitas alumbrándonos. Cada uno buscó su colchón y a dormir en el suelo. Fue la primera noche que pasamos ahí en Mixcoac, en la calle de Donatello. Esa casa se unía por detrás con otra que daba a la calle de Empresa, y en las dos estábamos distribuidos. La casa de Empresa estaba más decentita, mejor preparada. Entre una y otra casa, allí pasábamos los primeros meses de ese curso. Ese año 1935, el gobierno nos quitó de la escuela apostólica la casa que era noviciado, que todavía existe ahora, Morelos 2, que ahora es Morelos 31, y una casa grande que tenía la congregación en Coyoacán para atender a los sacerdotes. Las tres casas el gobierno las confiscó ese año. Nuestro padre tendría entonces unos 75 años, 74, 75 años. Estaba muy enfermo, como digo. Cualquiera, humanamente, hubiera dicho, todo se derrumbó, todo se vino abajo, ¿qué vamos a hacer? Pero no, jamás le oímos una expresión así, ni lo vimos preocupado o triste, siempre optimista. Les escribía a los estudiantes que estaban en Roma y les decía, ya tenemos más casas. Claro, porque estábamos en grupitos por el Distrito Federal. Unos se quedaron en Tlalpan, otros en Mixcoac, otros en Tacubaya, y así. Decía nuestro padre, ya tenemos más casas. Jamás lo vimos decaído, deprimido, triste, nunca. Siempre optimista, como dije, siempre contándonos sus proyectos de fundar en Francia, de fundar en Nazaret, donde fue la encarnación del Verbo. Un hombre agobiado por la edad y por la enfermedad, pero siempre joven en su espíritu, siempre joven y siempre cariñoso. Llegaba nuestro padre a visitarnos a cada casita. A mí me tocó después trasladarme a Tlalpan otra vez con otros 6 compañeros, de los más pequeños y más atrasados, con el padre Tarcisio Romo, del que hablé hace un poco. Allí en una casita que estaba contigua a otra donde las hijas del Espíritu Santo tenían su noviciado. Allí estuvimos esos 7 niños con el padre Tarcisio Romo. No teníamos capilla. Había un cuarto que estaba arreglado como despacho, un escritorio, sillas, y en una mesita alta, una pequeña caja. En esa pequeña caja estaba el Santísimo. Era todo. Ya sabíamos, ya hacíamos ahí la oración y todo eso. En cuanto a la misa,
por debajo, por un sótano, íbamos a la capilla de las Hijas del Espíritu Santo y allá oíamos la misa que celebraba el padre Tarcisio. Allá también fue nuestro padre. Tanto más que él visitaba también a las Hijas del Espíritu Santo, el noviciado de las hijas, y nos visitaba a nosotros. Llegaba, hacía siempre una visita al Santísimo al llegar, siempre. Al llegar y al salir, siempre una visita al Santísimo. Llegaba, se sentaba en el recibidor, lo rodeábamos, los 7 niños, y empezaba la plática, empezaba lo que llamábamos la chorchita. Nuestro padre nos empezaba a platicar, a veces nos contaba cuentos en francés para que se los tradujéramos. Él había hecho un método de francés que se llamaba el francés aprendido en un mes. Era una lista de las palabras más usadas en francés, frases las más corrientes, los principales verbos y lo esencial del idioma. Yo tenía, como dije, 10 años, mis compañeros igual, o 10, 11, 12 años. A esa edad nos aprendimos de memoria todo el cuaderno de nuestro padre. De manera que desde entonces adquirimos ese conocimiento tan valioso como es el francés. Para la cultura, tanto seglar como religiosa, el francés es el idioma, creo yo, más importante. Todos los libros o están escritos en francés